Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 1. Tema 11. El área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la educación primaria. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa. Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Aspectos más relevantes. Relación con otras áreas del currículo. En la redacción de algunos de sus apartados, el opositor A deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar, en relación al Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. Introducción. En primer lugar, aclarar que el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria recoge en su artículo 8. A las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo, la educación en valores cívicos y éticos. En un Estado democrático es fundamental que sus ciudadanos respalden activamente sus instituciones y ejerzan sus derechos, no solo pasivamente mediante su voto, sino activamente, participando en los debates públicos, informándose y exigiendo las responsabilidades que en algún caso haya lugar. El aumento de la diversidad y el pluralismo en nuestras sociedades han hecho aún más perentoria la necesidad de un acuerdo básico en cuáles son nuestros derechos y nuestras libertades, cuáles nuestras formas de gobierno y nuestras leyes. Todos los ciudadanos están llamados a esta labor de pedagogía democrática, pero son las escuelas, junto con los hogares, las que van a conformar la futura ciudadanía de nuestro país. Educar para la ciudadanía significa apoyar los procesos de maduración y socialización de las personas en su infancia y juventud, con el fin de capacitarlas para ejercer como ciudadanos en una sociedad democrática. Es decir, para que los alumnos actúen como personas que conocen los derechos individuales y los deberes públicos, comprendan que los problemas sociales les atañen y además se animen no solo a construir una opinión propia, sino también a participar de forma responsable en los asuntos comunitarios. 1. El área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la educación primaria. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa. La educación en valores constituye la base fundamental para el ejercicio crítico y responsable de la ciudadanía y para la educación integral de las personas. En el primer caso, proporciona las herramientas para que el alumnado adopte un compromiso activo y autónomo con los valores, principios y normas que articulan la convivencia democrática. En el segundo, contribuye a la formación intelectual, moral y emocional necesaria para que niños y niñas emprendan una reflexión personal en torno a los grandes retos y problemas que constituyen nuestro presente. En términos generales, y de acuerdo con los objetivos de etapa y el perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, la formación en valores cívicos y éticos implica movilizar el conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que permiten al alumnado tomar conciencia de su identidad personal y cultural, reflexionar sobre cuestiones éticas fundamentales para la convivencia y asumir de manera responsable el carácter interconectado y ecodependiente de nuestra existencia en relación con el entorno. Todo ello con objeto de apreciar y aplicar con autonomía aquellas normas y valores que han de regir una sociedad libre, plural, justa y pacífica. La importancia de la educación en valores en la enseñanza se pone ya de manifiesto en el título preliminar, capítulo 1, Principios y fines de la educación, artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, LOE,
de Educación modificada por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE. Entre sus principios: la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 1,1. Enfoque y características. De la exposición de motivos de la LOMLOE, se extrae: se hace necesario conceder importancia a varios enfoques que resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que de él exigen los tiempos a que nos enfrentamos. En primer lugar, la ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 1989, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. La educación en valores cívicos y éticos no solo ha de estar implícita en todas las áreas y materias del currículo, sino que también ha de quedar reflejada en las normas de organización y funcionamiento del centro educativo como institución, en las relaciones y actuaciones de todos los componentes de la comunidad escolar y en la programación de las actividades docentes. El área de valores cívicos y éticos ayuda, en gran medida, a garantizar el derecho universal de los niños a recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias. Asimismo, refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos participativos e implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad democrática. Esta formación incluye la adquisición de competencias sociales y cívicas personales, interpersonales e interculturales, para participar de una manera eficaz y constructiva en sociedades cada vez más diversificadas. El área debe ayudar a la reflexión personal y grupal, y proponer aprendizajes relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás y a los valores cívicos y éticos necesarios para convivencia pacífica y democrática. El alumnado deberá ir adquiriendo las competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima que le permita emprender iniciativas responsables y vivir con dignidad. A partir de su identidad personal, se preparará para reconocer a las demás personas. Por ello, es necesario trabajar la empatía, el respeto y la tolerancia, así como las habilidades y las actitudes necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales. Una vez que el ser humano es capaz de conocerse y aceptarse a la vez que comprende y respeta a los demás, puede asumir la complejidad de la convivencia social. En este momento, se estimulan actitudes que propicien la interdependencia positiva, la cooperación y la solidaridad de acuerdo a los valores, derechos y deberes de la Constitución española. El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. El área de valores cívicos y éticos permite la configuración de un ámbito privilegiado para el tratamiento en el entorno educativo de aquellos valores compartidos que vertebran nuestra convivencia y posibilitan la libre construcción de proyectos personales de vida. Se plantea, como aspiración, el respeto hacia las ideas y creencias de las demás personas y colectivos. También enlaza con líneas de trabajo sobre la formación en valores como la educación vial,
La educación para la paz, para la solidaridad, para el desarrollo, para la interculturalidad, para el consumo responsable, para la defensa del medio ambiente, para la igualdad de género, etc. 1,2. Propuestas de intervención educativa y su vinculación curricular. 1.2,1. Líneas metodológicas. Para una adecuada intervención educativa, habría que partir de una planificación y tener en cuenta el grupo, su nivel de desarrollo, el carácter eminentemente interdisciplinar y transversal del currículum, ofrecer a los alumnos la posibilidad de expresarse adecuadamente a sus necesidades. ¿Qué conocimientos queremos ampliar? Desarrollo de la capacidad competencial. Saberes básicos que queremos trabajar, partiendo de los que el alumno ya posee. Partiendo de la observación, que el alumno imagine e invente, desarrollando un sentido crítico y creativo. Desarrollar en el alumno el interés por la investigación, de forma que el aprendizaje sea motivador. Los recursos y materiales deben ser capaces de transmitir al alumno motivación para que pueda expresar y crear. El uso de las TIC debe ser una herramienta a tener en cuenta en todas sus dimensiones. Recurrir a espacios de acuerdo a lo que queramos trabajar. La enseñanza del área de valores sociales y cívicos requiere que el docente estimule la ayuda mutua y el trabajo cooperativo, inspirado en la idea de que todas las personas tienen capacidades aunque encuentren algunas limitaciones. Debe potenciar el desarrollo de competencias que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás, a la vez que se sienten reconocidos y se muestran receptivos para recibir ayuda en la resolución de sus problemas. La metodología en el aula se ha de fundamentar en la relación entre el progreso personal y el académico, porque equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente. Las decisiones metodológicas se deben guiar por el objetivo de facilitar el desarrollo de personas bien formadas e informadas, capaces de asumir sus deberes y defender sus derechos, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Las tareas o proyectos deberán partir del reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y negociada de los conflictos, el reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y práctica de formas de vida más justas. Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de la apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las emociones y sentimientos propios y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar actividades guiadas por la ética que aborden debates sobre problemas sociales del mundo actual, como la discriminación a distintos colectivos o la globalización, la igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes culturas, el cuidado y respeto del medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el respeto de las normas y la importancia de la solidaridad. Realizar actividades de convivencia, periódicos escolares, campañas no sexistas contra la violencia de los derechos humanos, celebrar días conmemorativos de la paz, el medio ambiente, hacer exposiciones de trabajos realizados, murales, carteles, sirven para promover los mismos valores en todos los compañeros y compañeras y dar a conocer a la comunidad educativa la importancia que tienen estos aspectos para la vida en sociedad. Es importante considerar las siguientes orientaciones metodológicas. Se deben proponer tareas que permitan hacer un análisis de la situación de partida, conociendo con la mayor precisión posible lo que cada niño sabe de sí mismo, qué creencias tiene acerca de cómo le ven los demás o cómo piensa que debería ser, así como la valoración que hace de sus propias capacidades y limitaciones. Partiendo de ahí, se propondrán actividades en las que el alumnado pueda ir construyendo un autoconcepto cada vez más rico y realista. Se puede dedicar un tiempo al comienzo de clase para definir una meta personal y un espacio al final para comprobar si se ha conseguido y analizar los factores que han intervenido en el éxito o fracaso de la tarea, empezando a tomar conciencia de sus propias actitudes o conductas. La propuesta de tareas que favorezcan el aprendizaje cooperativo y participativo será esencial, pues permiten tener la posibilidad de cooperar,
actuar con autonomía y participar en la toma de decisiones, lo que favorece la relación con los demás y en consecuencia su autoestima. Se debe potenciar la creación de un clima de reflexión y análisis sobre los actos y sus consecuencias sobre sí mismo y sobre los demás, que les lleve al desarrollo de juicios críticos positivos y responsables. El papel del docente es muy importante en la formación del autoconcepto y la autoestima. El docente debe reforzar positivamente las actitudes y conductas de sus alumnos, valorar sus logros y esfuerzos y motivarles a continuar mejorando. La propuesta de tareas sociales prácticas y cotidianas con diferentes alternativas para lograr el producto, cumplir pequeñas responsabilidades dentro del aula, marcarles objetivos a corto plazo que puedan ser alcanzados, enseñarles a entender los errores como oportunidades o asegurar tiempos flexibles que permitan a todo el alumnado la consecución de las propuestas, son igualmente actuaciones que fomentan una adecuada autoestima. Proporcionar al alumnado situaciones en las que pueda identificar sus sentimientos y emociones, debiendo entender los conflictos y circunstancias diarias del aula como momentos idóneos para que los alumnos puedan observar sus sentimientos y emociones, convirtiéndose en oportunidades para el análisis y la reflexión sobre ellos, y asegurándose de que el alumno A se convierte en el centro de atención y sus experiencias personales en el punto de partida del aprendizaje. La participación en juegos de cambios de roles o juegos simbólicos, o el análisis de cuentos sobre miedos, emociones o sentimientos, serán los recursos metodológicos más apropiados para crear en el aula las condiciones que se precisan. Trabajar las habilidades verbales receptivas, escuchar y las productivas, hablar, se convierte en un aspecto básico para asegurar la expresión y recepción adecuada de sentimientos y emociones, favoreciendo las relaciones sociales que pone en marcha el alumnado. El profesorado deberá favorecer el análisis de las situaciones reales que surgen en el aula o en los momentos de recreo, procurando que los niños participen en la interpretación de las situaciones desde distintos puntos de vista, reflexionando sobre los sentimientos que entran en juego en cada situación y analizando cuál de ellos genera unas emociones más positivas, tanto a nivel individual como de grupo, y en qué medida el lenguaje interviene en la elección de una u otra manera de interpretar la misma circunstancia. El clima de aula debe potenciar el diálogo entre el alumnado y con el docente, y favorecer la libertad para expresar sus sentimientos con naturalidad. La agrupación de los alumnos en pequeños grupos se perfila como la más idónea para contribuir a la mejora de las competencias comunicativas y las actividades musicales como las actividades por excelencia para la identificación de emociones y estados de ánimos. Resulta importante analizar las relaciones sociales dentro del aula, usando para ello procedimientos sociométricos, de manera que se pueda partir de la situación real del grupo, para comenzar la mejora de las relaciones sociales que establecen los pequeños. Los niños deben tener en el docente un modelo a seguir que trata a todos sus alumnos con respeto y cordialidad, y que demuestra plena confianza en ellos, de manera que sientan que el profesor es capaz de ver y valorar en ellos todas sus cualidades. Se debe fomentar la realización de dinámicas prácticas y vivenciales en gran grupo, dirigidas a trabajar el refuerzo positivo en relación a la aceptación y el respeto por las diferencias individuales y las cualidades ajenas, dinámicas que, a su vez, ayudan a la mejora de la autoestima. La creación de la figura del mediador dentro del aula, debiendo previamente identificar en gran grupo el perfil de persona ideal para ejercer ese papel y las tareas que se le encomiendan, así como la elaboración de un pequeño guión de las diferentes posibilidades de afrontar un conflicto, resulta una de las más importantes estrategias para lograr resolver los conflictos con la participación del alumnado. Es esencial el papel de padres, madres y profesores en tanto que son modelos directos para los alumnos, siendo considerados por ellos como el punto de referencia a la hora de actuar, expresarse, valorarse y cumplir y respetar las normas. Padres, madres y profesores deben asegurar que emiten a los niños mensajes coherentes. Favorecer la reflexión, el análisis y el debate acerca de la diversidad existente en su entorno y en la raza humana en general, ayudando al alumnado a tomar conciencia de las semejanzas, diferencias e interdependencia de todos los seres humanos, contribuyendo,
a través del diálogo y la reflexión, a entender esa diversidad como un factor positivo y, en ningún caso, como un elemento de división social. El docente debe hacer uso del interesante recurso que aportan las diferencias culturales, generar situaciones en las que su alumnado aprenda a reconocer el derecho a la propia identidad cultural y convertir el aula en un espejo donde se reflejen las actitudes que se desean conseguir en los niños. En relación al conocimiento de los símbolos sociales identificativos de nuestra nación y comunidad, su estudio se convierte en un valor esencial a desarrollar en las aulas, ya que nuestro alumnado no vive aislado en su centro educativo o en su familia, sino inmerso en una sociedad que se caracteriza por una serie de rasgos idiosincráticos que la definen y la distinguen de otras realidades sociales. La consideración y el estudio de la realidad del país y la comunidad autónoma requiere partir de las experiencias y conocimientos vivos que tiene el alumnado, generando nuevas oportunidades para entrar en contacto directo con la realidad mediante la realización de tareas integradas que incluyan salidas, visitas, actividades de investigación desde lo próximo o de análisis crítico de su entorno, y situaciones que permitan a los niños intervenir y actuar directamente en su medio. 1.2.2. Intervención educativa. La educación en valores cívicos y éticos en la etapa de educación primaria comprende el desarrollo de 4 ámbitos competenciales fundamentales que se han reflejado en las 4 competencias específicas de esta área. El primero es el del autoconocimiento y el desarrollo de la autonomía personal. El segundo engloba la comprensión del marco social de convivencia y el compromiso con los principios, normas y valores democráticos que lo rigen. El tercero se refiere a la adopción de actitudes compatibles con la sostenibilidad del entorno a partir de la comprensión de nuestra relación de interdependencia y ecodependencia con él. El cuarto, más transversal y dedicado a la educación de las emociones, se ocupa de desarrollar la sensibilidad y los afectos en el marco de los problemas éticos, cívicos y ecosociales que nos plantea nuestro tiempo. A su vez, cada uno de estos ámbitos competenciales se despliega en 2 niveles integrados. Uno, más teórico, dirigido a la comprensión significativa de conceptos y cuestiones relevantes, y otro, más práctico, orientado a promover, desde la reflexión y el diálogo crítico, conductas y actitudes acordes con determinados valores éticos y cívicos. El desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los criterios de evaluación, la enseñanza de los saberes básicos y el diseño de las situaciones de aprendizaje deben estar metodológicamente orientados en función de principios coherentes con los valores que se pretenden transmitir en el área. De esta manera, se invitará al alumnado a la participación activa y razonada, a la interacción respetuosa y cooperativa, a la libre expresión de ideas, al pensamiento crítico y autónomo, a la consideración de las normas y valores comunes, a la mediación y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, al uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, y a la gestión asertiva de las emociones y las relaciones afectivas con los demás y con el medio, procurando integrar las actividades del aula en contextos y situaciones de aprendizaje significativos, interdisciplinares e insertos en la vida del centro y de su entorno, de forma que, a través de todo ello, se promueva el desarrollo de una ciudadanía global, consciente, libre, participativa y comprometida con los retos del siglo XXI. Para la intervención educativa, elegimos como ejemplo el primer ciclo, primer curso, del área de valores cívicos y éticos. A continuación, y partiendo de la competencia específica 1, exponemos los criterios de evaluación y los saberes básicos que se ajustan para el desarrollo del presente tema. Finalmente, se presenta el procedimiento a seguir para el desarrollo de situaciones de aprendizaje. Competencia específica 1. Deliberar y argumentar sobre problemas de carácter ético referidos a sí mismo y su entorno, buscando y analizando información fiable y generando una actitud reflexiva al respecto, para promover el autoconocimiento y la autonomía moral. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, CCL3, CD4, CPSA4,
CPSA 5, CC1, CC2, CC3. Criterios de evaluación. 1,1. Construir un adecuado concepto de sí mismo o sí misma en relación con los demás y la naturaleza, organizando y generando de forma segura y crítica información analógica y digital acerca de los rasgos relativos a la identidad, diferencia y dignidad de las personas. Saberes básicos. Bloque A. Autoconocimiento y autonomía moral. A1. El pensamiento crítico y ético. A2. La naturaleza humana y la identidad personal. Igualdad y diferencia entre las personas. A3. La gestión de las emociones y los sentimientos. La autoestima. Bloque B. Sociedad, justicia y democracia. B1. Las virtudes del diálogo y las normas de la argumentación. La toma democrática de decisiones. Enmarcado en un esquema que daría de la siguiente forma. Área de valores cívicos y éticos. Primer ciclo, primer curso. Competencia específica. Criterios de evaluación. Saberes básicos. 1. Deliberar y argumentar sobre problemas de carácter ético, referidos a sí mismo y su entorno, buscando y analizando información fiable y generando una actitud reflexiva al respecto, para promover el autoconocimiento y la autonomía moral. 1,1. Bloque A 1, 2, 3. Bloque B 1. Situaciones de aprendizaje. Diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y pedagógicos de la etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las competencias mediante la realización de tareas y actividades significativas y motivadoras que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. La puesta en práctica de sucesivas situaciones de aprendizaje convenientemente secuenciadas, partiendo de una o varias competencias. A continuación, presentamos el procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje. 1. Localizar un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma. Por ejemplo, los animales que conocemos, las cosas que nos gusta comer, una excursión a los juguetes preferidos. 2. Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de justificación. Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar los argumentos que den fundamento a la propuesta. Por ejemplo, el desarrollo afectivo, la gestión emocional, los hábitos de vida saludable y de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, el entorno en el que vivimos, los seres vivos que en él conviven, el consumo responsable. 3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar. La descripción debe explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como el contexto en el que se debe conseguir, breve referencia al escenario, los medios o herramientas necesarios, etc. Por ejemplo, excursión a la exposición sobre el montaje o collage centrado en el libro de la fiesta para celebrar la decoración de, etc. 4. Concreción curricular. Será el elemento que conectará la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el punto de partida o el eje de la concreción, los criterios de evaluación, los saberes básicos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto de decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica, y servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado. Quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el para qué. 5. Secuenciación didáctica.
como con qué, cuándo, dónde, etc., se va a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de recoger de manera resumida las tareas y actividades a realizar para la motivación, al desarrollo, la consolidación y la aplicación de la práctica educativa, definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para llevarlas a cabo, como la forma de agrupamiento del alumnado. Es importante hacer referencia a los procesos cognitivos que se verán involucrados. 6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. Las medidas, tanto generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje DUE. Es importante hacer referencia al principio y a las pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las medidas que se prevén. 7. Evaluación de los resultados y del proceso. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e integradora, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 2. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. Las competencias clave son capacidades para aplicar de forma integrada los conocimientos básicos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Las competencias clave que se recogen en el perfil competencial son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el contexto escolar, ya que la recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que el perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado, la etapa de la educación primaria. Directamente esta área está más directamente relacionada con la competencia ciudadana, CC. Según el ROUD 157/2022 de 1 de marzo. La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo, y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030. No obstante, todas las competencias las debe haber desarrollado un estudiante al finalizar la enseñanza obligatoria, para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE, para las distintas etapas educativas, está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este perfil competencial, y que son las siguientes. 1. Competencia en comunicación lingüística. 2. Competencia plurilingüe. 3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, STEM. 4. Competencia digital. 5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. 6. Competencia ciudadana. 7. Competencia emprendedora. 8. Competencia en conciencia y expresión culturales. La transversalidad es una condición inherente al perfil competencial, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera,
La adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área o ámbito, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas o ámbitos, y a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. Para una adquisición eficaz de las competencias, y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 2,1. Contribución al desarrollo de la competencia ciudadana y a la competencia personal, social y de aprender a aprender. Estas competencias hacen posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. Favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, conocimientos y conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. La dimensión ética de estas competencias entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente, para crear progresivamente un sistema de valores propios y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales, como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. Entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean diferentes a los propios, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica la valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular entre hombres y mujeres. Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. La relación del área de valores cívicos y sociales con esta competencia es directa. Desde este área se desarrollan aquellas habilidades que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía. También se adquieren conocimientos sobre la sociedad. Se llega a construir una escala de valores mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. Así, el área pretende el desarrollo de los niños como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. Aprender a aprender. Ayuda al discente a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas, desde una expectativa de éxito, aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 2,2. Contribución al desarrollo de las competencias restantes. 2,1. Competencia en comunicación lingüística. El área desarrolla de forma transversal e instrumental esta competencia. Posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible. La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal,
de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar de manera consciente el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales, evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área. 2.2. Competencia plurilingüe. Implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, mantener y adquirir destrezas en la lengua. Integra asimismo dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad y así fomentar la convivencia democrática. 2.3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, STEM. La contribución de la presente área a esta competencia se refleja a la hora de aplicar los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas, en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 2.4. Competencia digital. El área contribuye al desarrollo de esta competencia poniendo en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás, a través del uso correcto de Internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente. También debe potenciar la actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y el respeto a las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 2.5. Competencia emprendedora. La contribución del área de valores cívicos y sociales al desarrollo de esta competencia es notoria, pues facilita la adquisición de la conciencia y la aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades, entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación, y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, al tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, nos lleva a la consecución de esta competencia. 2.6. Competencia en conciencia y expresión culturales. El área contribuye a esta competencia desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales en proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal como social y laboral. En este sentido también contribuye a la formación cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo artístico. Esto supone poder transformar las ideas en acciones, es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica,
Analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 3. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Como establece la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMCE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, fijará, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. 3,1 Objetivos y competencias específicas. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMCE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, recoge una serie de objetivos para la etapa de educación primaria. Los más relacionados con el área que nos ocupa son los siguientes. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. Competencias específicas. En cuanto a esta, el Road 157/2022 de 1 de marzo, y para esta área, se establecen 4 competencias específicas con sus correspondientes descriptores del perfil de salida. 1. Deliberar y argumentar sobre problemas de carácter ético, referidos a sí mismo y su entorno, buscando y analizando información fiable y generando una actitud reflexiva al respecto, para promover el autoconocimiento y la autonomía moral. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, CCL3, CD4, CPSA4, CPSA5, CC1, CC2, CC3. 2. Actuar e interactuar de acuerdo con normas y valores cívicos y éticos, reconociendo su importancia para la vida individual y colectiva y aplicándolos de manera efectiva y argumentada en distintos contextos, para promover una convivencia democrática, justa, inclusiva, respetuosa y pacífica. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL5, CP3, CPSA3, CPSA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 3. Comprender las relaciones sistémicas entre el individuo, la sociedad y la naturaleza, a través del conocimiento y la reflexión sobre los problemas ecosociales, para comprometerse activamente con valores y prácticas consecuentes con el respeto, cuidado y protección de las personas y el planeta. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL2, CCL5, STM1, STM5,
CPSA2, CC3, CC4, CE1. 4. Desarrollar la autoestima y la empatía con el entorno, identificando, gestionando y expresando emociones y sentimientos propios, y reconociendo y valorando los de los otros, para adoptar una actitud fundada en el cuidado y aprecio de sí mismo, de los demás y del resto de la naturaleza. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de salida: CCL1, CCL5, CPSA1, CPSA2, CPSA3, CC2, CC3, CC4, CE3. 3,2. Contenidos o saberes básicos. Los contenidos o saberes básicos constituyen el elemento con el que el docente trabaja con el alumnado para conseguir las capacidades expresadas en los objetivos. Atendiendo a este área, se distribuyen en 3 bloques. Autoconocimiento y autonomía moral. Se trata de invitar al alumnado, a través de la toma de conciencia y la expresión de diversas facetas de su personalidad, a una investigación sobre aquello que le constituye y diferencia como persona, promoviendo la gestión de emociones y deseos, y la deliberación racional en torno a los propios fines y motivaciones. Este ejercicio de autodeterminación exige, naturalmente, afrontar algunas cuestiones éticas de relevancia, como las referidas a la autonomía y heteronomía moral, la distinción entre ser y deber ser, y en general, la reflexión en torno a los valores, principios y normas que orientan nuestras vidas como personas y ciudadanos. A su vez, para entender el peso que la reflexión ética tiene en nuestra vida, conviene que el alumnado ponga a prueba su juicio y capacidad de criterio afrontando cuestiones que afectan más directamente a su experiencia personal, como las vinculadas con la propia autoestima, con la prevención de los abusos y el acoso, con ciertas conductas adictivas o con la influencia de los medios y redes de comunicación. En el segundo de los bloques, denominado Sociedad, Justicia y Democracia, se pretende que alumnos y alumnas entiendan la raíz social y cultural de su propia identidad, reconociendo las distintas estructuras y relaciones que constituyen su entorno social y reflexionando sobre la dimensión normativa, ética y afectiva del mismo. Para ello, es conveniente que el alumnado comprenda ciertas nociones básicas de carácter político y social, que identifique y pueda explicar las principales características de nuestro marco democrático de convivencia, y que contraste sus conocimientos y juicios con los de los demás mediante la investigación y el diálogo acerca de cuestiones éticas de relevancia. La situación de los derechos humanos en el mundo, la pobreza, la violencia, la igualdad efectiva y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, el respeto a la diversidad y a las minorías, el fenómeno migratorio, la crisis climática, etc., evaluando críticamente distintas maneras de afrontarlas y justificando sus propios juicios al respecto. En el tercer bloque, denominado Desarrollo Sostenible y Ética Ambiental, se persigue, a través del trabajo interdisciplinar y cooperativo del alumnado, la comprensión de las complejas relaciones que se dan entre nuestras formas de vida y el entorno. El objetivo es aquí la identificación y el análisis de los grandes problemas ecosociales que marcan la agenda mundial, así como el debate ético sobre la forma de afrontarlos, con objeto de adoptar, de forma consciente y responsable, determinados hábitos de coexistencia sostenible con la naturaleza. 3,3. Criterios de evaluación. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua y formativa y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas. Los criterios de evaluación, que se formulan en relación directa con cada una de las 4 competencias específicas, han de entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. Los criterios de evaluación tienen un claro enfoque competencial y atienden tanto a los procesos como a los productos del aprendizaje, lo cual exige el uso de instrumentos de evaluación variados y ajustables a los distintos contextos y situaciones de aprendizaje. 3,4. Situaciones de aprendizaje. La metodología debe reconocer a los alumnos y las alumnas
como agentes de su propio aprendizaje. Donde las situaciones de aprendizaje representen una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas de comprender la realidad en cada momento de la etapa. Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en función de la edad y el desarrollo del alumno o la alumna, cuya resolución creativa implique a movilización de manera integrada de los saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes, a partir de la realización de distintas tareas y actividades. El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se espera conseguir y los saberes básicos que hay que movilizar. El escenario de desarrollo estará bien definido y facilitará la interacción entre iguales, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades individuales y trabajar en equipo en la resolución del reto planteado, desarrollando una actitud cooperativa y aprendiendo a resolver de manera adecuada los posibles conflictos que puedan surgir. Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la resolución de un problema de la realidad cotidiana del alumno o la alumna, en función de su progreso madurativo. En su diseño, se debe facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el abordaje de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la diferencia o la convivencia, iniciándose en el diálogo y la búsqueda de consenso. De igual modo, se deben tener en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales de niños y niñas, para detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión. El profesorado y el personal educador y formador debe proponer retos. Los alumnos y las alumnas enfrentándose a estos retos irán estableciendo relaciones entre sus aprendizajes. 4. Relación con otras áreas del currículum. La educación para la educación en valores cívicos y éticos estará presente prácticamente en cada momento del tiempo escolar. De ahí la importancia de una actuación integral y coordinada en el centro y el carácter eminentemente interdisciplinar y transversal del currículum. El planteamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación primaria tiene un carácter integrador. Esto exige que los distintos aspectos del área de valores cívicos y éticos tengan un tratamiento interrelacionado, no solo dentro del área en la que están agrupados, sino también con los contenidos de las otras áreas en la medida que varias de ellas contribuyen a desarrollar unas mismas capacidades. De esta manera, se invitará al alumnado a la participación activa y razonada, a la interacción respetuosa y cooperativa, a la libre expresión de ideas, al pensamiento crítico y autónomo, a la consideración de las normas y valores comunes, a la mediación y resolución pacífica de los conflictos, al desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, al uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, y a la gestión asertiva de las emociones y las relaciones afectivas con los demás y con el medio, procurando integrar las actividades del aula en contextos y situaciones de aprendizaje significativos, interdisciplinares e insertos en la vida del centro y de su entorno, de forma que, a través de todo ello, se promueva el desarrollo de una ciudadanía global, consciente, libre, participativa y comprometida con los retos del siglo XXI. El desarrollo de las competencias específicas, la aplicación de los criterios de evaluación, la enseñanza de los saberes básicos y el diseño de las situaciones de aprendizaje deben estar metodológicamente orientados en función de principios coherentes con los valores que se pretenden transmitir y con el carácter eminentemente interdisciplinar y transversal del currículum. A lo largo de este tema, hemos visto que educar en valores cívicos y éticos significa apoyar los procesos de maduración y socialización de las personas en su infancia y juventud,
con el fin de capacitarlas para ejercer como ciudadanos en una sociedad democrática. Es decir, para que los escolares actúen como personas que conocen los derechos individuales y los deberes públicos, comprenden que los problemas sociales les atañen y además se animen no solo a construir una opinión propia, sino también a participar de forma responsable en los asuntos comunitarios. El aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos, para centrarse en las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. 1. El área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la educación primaria. Enfoque, características y propuestas de intervención educativa. En la actual legislación educativa, desaparece el área de educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Se incluye el área de valores cívicos y éticos. 1,1. Enfoque y características. Prepara para asumir una vida responsable, en una sociedad libre y tolerante con las diferencias. Propondrá aprendizajes relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás y a los valores sociales necesarios para convivencia pacífica y democrática. Desarrolla las competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima que permita emprender iniciativas responsables y vivir con dignidad. Estimula el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. 1,2. Propuestas de intervención educativa y su vinculación curricular. Orientaciones metodológicas. Carácter eminentemente interdisciplinar y transversal del currículum. Tareas para hacer un análisis de la situación de partida. Tareas de aprendizaje cooperativo. Clima de reflexión y análisis sobre los actos. El papel del docente reforzando actitudes y conductas positivas. Propuesta de tareas sociales prácticas y que permitan a todo el alumnado la consecución de las propuestas. Proporcionar al alumnado situaciones en las que puedan identificar sus sentimientos y emociones. Juegos de cambios de roles, juegos simbólicos, el análisis de cuentos sobre miedos, emociones. Trabajar las habilidades verbales receptivas, escuchar y las productivas, hablar, se convierte en un aspecto básico para asegurar la expresión y recepción adecuada de sentimientos y emociones. Favorecer el análisis de las situaciones reales que surgen en el aula o en los momentos de recreo. La agrupación de los alumnos en pequeños grupos. Analizar las relaciones sociales dentro del aula. Dinámicas prácticas y vivenciales en gran grupo. La creación de la figura del mediador dentro del aula. Papel de padres y profesores en tanto que son modelos directos. Favorecer la reflexión, el análisis y el debate acerca de la diversidad existente en su entorno y en la raza humana en general. Partir de las experiencias y conocimientos previos para el estudio de la realidad del país y la comunidad autónoma. Para la intervención educativa, elegimos como ejemplo el primer ciclo del área de valores cívicos y éticos, primer curso. Seleccionamos la competencia específica 2. Exponemos los criterios de evaluación y los saberes básicos que se ajustan para el desarrollo del presente tema. Finalmente, se presenta el procedimiento a seguir para el desarrollo de una situación de aprendizaje. El procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de aprendizaje sería el siguiente. 1. Localizar un centro de interés. 2. Justificación de la propuesta. 3. Descripción del producto final. 4. Concreción curricular. 5. Secuenciación didáctica. 6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 7. Evaluación de los resultados y del proceso. 2. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave. Competencias.
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Finalidades. Integrar diferentes aprendizajes formales y no formales. Ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos en diferentes situaciones y contextos. Competencias. A. Competencia en comunicación lingüística. B. Competencia plurilingüe. C. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. D. Competencia digital. E. Competencia personal, social y de aprender a aprender. F. Competencia ciudadana. G. Competencia emprendedora. H. Competencia en conciencia y expresión culturales. 2,1. Contribución al desarrollo de las competencias ciudadana y a la competencia personal, social y de aprender a aprender. Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. Favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo. Supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales. Habilidades de esta competencia: conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista, etc. Implica la valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, así como la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos. La relación del área de valores cívicos y éticos con esta competencia es directa. Desde esta área se desarrollan las habilidades implícitas en la competencia. Aprender a aprender. El área contribuye a esta competencia ayudando a ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las segundas. 2,2. Contribución al desarrollo de las competencias restantes. 2,1. Comunicación lingüística. El área desarrolla de forma transversal e instrumental esta competencia. 2,2. Competencia plurilingüe. Esta área contribuye al reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias. 2,3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, STEM. Aplicar los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad, de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas, en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 2,4. Competencia digital. El área contribuye al desarrollo de esta competencia poniendo en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso correcto de Internet y las redes sociales. También debe potenciar la actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información. 2,5. Competencia emprendedora. El área contribuye a esta competencia facilitando la aplicación de valores y actitudes de interrelación, la responsabilidad, la perseverancia, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, la capacidad de afrontar los problemas, de aprender de los errores, de asumir. 2,6. Competencia en conciencia y expresiones culturales. El área contribuye a esta competencia desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, de aprecio y reconocimiento de lo artístico. Requiere poder reelaborar los planteamientos previos y generar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, tomar decisiones, extraer conclusiones, etc. 3. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 3,1 Objetivos y competencias específicas. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
LOMCE, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, recoge una serie de objetivos para la etapa de educación primaria. Los más relacionados con el área que nos ocupa son los siguientes. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. Competencias específicas. En cuanto a esta, el ROUD 157/2022 de 1 de marzo, y para esta área, se establecen 4 competencias específicas con sus correspondientes descriptores del perfil de salida. 3,2. Contenidos o saberes básicos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y a la adquisición de competencias. Los contenidos o saberes básicos constituyen el elemento con el que el docente trabaja con el alumnado para conseguir las capacidades expresadas en los objetivos. Atendiendo a este área, se distribuyen en 3 bloques: autoconocimiento y autonomía moral, sociedad, justicia y democracia, desarrollo sostenible y ética ambiental. 3,3. Criterios de evaluación. Referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias. Responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, global, continua y formativa. 3,4. Situaciones de aprendizaje. La metodología debe reconocer a los alumnos y las alumnas como agentes de su propio aprendizaje, donde las situaciones de aprendizaje representen una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. 4. Relación con otras áreas del currículo. La educación para la educación en valores cívicos y éticos estará presente prácticamente en cada momento del tiempo escolar. De ahí la importancia de una actuación integral y coordinada en el centro. El carácter integrador de la enseñanza y aprendizaje en la educación primaria y el carácter eminentemente interdisciplinar y transversal del currículum exige que los distintos aspectos del área de valores cívicos y éticos tenga un tratamiento interrelacionado, no solo dentro del área en la que están agrupados, sino también con los contenidos de las otras áreas, en la medida que varias de ellas contribuyen a desarrollar unas mismas capacidades. Arnaud M. Coeducando para una ciudadanía en igualdad, compromisos con las agendas globales y nacionales. Morata. Madrid 2009. Barber B. Un lugar para todos, cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil. Paidós. Barcelona, 1998. De la Cruz, FM. La necesidad de la educación en valores en educación primaria. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas. CSIF 2010. Elorza J.D. Valores y normas. Aranzadi.
Sevilla 2015. Fiero M. y Carvajal, P. Mirar la práctica docente desde los valores. GEDISA. Barcelona 2009. Pérez C. La mejora del comportamiento de los alumnos a través del aprendizaje de normas. En Revista de Educación N 310 Pax. 361 a 378, 1996. Puig J. y Martí, X. Las 7 competencias básicas para educar en valores. Grao. Barcelona, 2007. Puig J. M. Batlle R. Bosch C. y Palos J. Aprendizaje Servicio. Educar para la ciudadanía. Octaedro. Barcelona, 2005. Segura M. Enseñar a convivir no es tan difícil. Desclé de Brouwer. Bilbao, 2005. Tuts M. y Martínez, A. Educación de valores y ciudadanía, propuestas y técnicas para la información integral. La Caterata. Madrid 2006. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria.